Buenas tardes. Esta comunicación es el resultado de un proyecto de investigación del Instituto del INIL, que titulé Relaciones Externas del estirpe chipchense. Digamos que era un proyecto ambicioso, que, digamos, este proyecto fue por 2 años, pero ambicioso y que probablemente hubiera requerido una continuidad, pero por distintas razones, digamos que lo dejé donde quedó, que fue realmente explorar las relaciones entre el Lemmichí, que propuso Adolfo Costenla, y el Xinca. Bueno, el Lemmichí, que es la protolengua, que se reconstruye de la comparación del proto-chibcha, el proto-misumalpa y el proto-lenca. Pero la idea era explorar también otras relaciones externas con otras familias lingüísticas. Yo decidí utilizar el término macrochibcha para referirme a esas relaciones genealógicas entre el Lemmichí, es decir, entre el protochibcha, el protomisumalpa y el protolenca, con el Xinca y eventualmente con otras familias. Es una terminología histórica que se ha venido utilizando para presuntas relaciones genealógicas externas de la familia chibcha, incluidas, por ejemplo, el Misumalpa. De hecho, Gijón y Camaño, que es el primero en proponerla, el nombre macrochibcha o filum macrochibcha se refería fundamentalmente a las presuntas relaciones entre las lenguas chibchas y las lenguas misumalpas, aunque él también considera que pueden existir otras relaciones. De hecho, como pueden ver ahí, él incluso propone una relación entre el filo macrochibcha y un superfilo que él llama, digamos, bueno, que incluye, digamos, a la familia Jocana, a la Sioux y, bueno, a la que él llama macrochibcha. Digamos que desde un principio, cuando se estudian las relaciones de las familias chibchas, los diferentes autores, digamos, incluso el mismo Ule, que es el que prueba, digamos, la existencia de la familia chibcha, proponen relaciones con otras lenguas o familias lingüísticas. Digamos que se han propuesto relaciones con por lo menos 20 familias lingüísticas, pero esas propuestas se han basado sobre todo digamos, en un método de inspección, es decir, en presuntas similaridades en el vocabulario de las lenguas, o inclusive también en cuestiones tipológicas, ¿verdad? Pero digamos genealógicamente a partir del vocabulario. Pero el problema es que esas propuestas, digamos, donde, qué sé yo, o sea, incluso se ha propuesto relación entre la familia chibcha y las lenguas mayas, por ejemplo, o las lenguas utoaztecas, y parece que eso está lejos de comprobarse. Y claro, por supuesto que encontramos similitudes, pero probablemente esas similitudes se deban a préstamos, es lo más probable, o incluso a la casualidad, por no decir que se ven similitudes donde no las hay. Digamos que esto fue bien tratado por Adolfo Constenla, ¿verdad? Donde desechó cualquier parentesco, digamos, probado, digamos, de manera científica, porque no cumplía con los requisitos, digamos, para calificar precisamente como que se puedan relacionar realmente, justificadamente desde el punto de vista científico, aplicando el método comparativo, por ejemplo. Una última cosa, respecto de la nomenclatura de filo, por supuesto, porque es el filo macrochibcha, digamos, que se propone, eso se ha utilizado en lingüística, bueno, lo utilizó ahí Gijón y Camaño, basado en Eduard Sapir,
quien fue el primero en utilizar esa terminología de filo para referirse a relaciones lejanas entre las lenguas, ¿verdad? Donde tenemos la familia, tenemos un estirpe o stock, como dice en inglés, y después tendríamos los filos, un microfilo, un mesofilo y un macrofilo. El que, como digo, utilizó esta terminología fue Edward Sapir, y se basó en, ¿no?, como en lingüística, sobre todo en las relaciones genealógicas, un término tomado de la biología, ¿verdad? Por la idea de, digamos, de esas relaciones que tienen los animales, todos los animales entre sí, bueno, las plantas, etcétera, los seres vivos, ¿verdad? Divididos en reinos y divididos en también clases. De hecho, el término filo en biología es un término, digamos, intermedio entre el reino y la clase. Y ahí para abajo tenemos géneros, tenemos familias, tenemos especies, bueno, como ya sabemos, ¿verdad? Términos tomados de la biología. Y lo planteó por primera vez también un alemán, Ernst Haeckel, en 1866, precisamente para esa clasificación biológica. Bueno, les decía que Adolfo Constella en el año 2005 llama Lemmichi al antepasado común de las lenguas chibchas, las lenguas misumalpas y las lenguas lencas. Él en el artículo de 2005, digamos, prueba mediante la aplicación del método comparativo que las lenguas chibchas y las misumalpas están emparentadas. Inclusive logra reconstruir 85 cognados. En el año 2002 se había publicado otro trabajo en el que probaba la relación genealógica, también con el método comparativo, entre las lenguas misumalpas y las lenguas lencas. Por lo tanto, entonces, si las lenguas misumalpas están emparentadas con las lenguas chibchas, pues lo están también con las lencas, porque las misumalpas están relacionadas con las lencas. Por eso él entonces llama Lemmichi a ese antepasado común del protolenca, el protomisumalpa y el protochibcha, que, como ustedes saben, bueno, es igual que Misumalpa, ¿verdad? Propuesto en los años 50 por Meizu, es un acrónimo de Lenca, Misumalpa y Chibcha, Lemmichi. Nombre horrible, pero bueno, ahí está a la usanza, digamos, de esa tradición. Como ya se están planteando relaciones externas con otras familias, empezando por la familia Chinca y después, como veremos, con otras, ese es como el plan, entonces terminamos con un nombre demasiado largo, ¿verdad? Entonces yo decidí retomar el término histórico de macrochibcha para referirme a todas estas relaciones externas con la familia chibcha, el llamado chibcha nuclear, ¿verdad? Tradicionalmente. Bueno, este es un ejemplo de una reconstrucción del Lemmichi de Adolfo Constella, la palabra para dos, que como ven ustedes con dos asteriscos, es la protolengua correspondiente a que reconstruye otras protolenguas. Ven que se basa él para la reconstrucción del Lemmichi en protofonemas, ¿verdad? No en lenguas específicas, sino en lo que ya se ha reconstruido para el proto-chibcha, para el proto-misumalpa y para el protolenca. Yo hago lo mismo. Yo lo que hago es comparar protoformas, digamos, ya establecidas. Sí hay una diferencia, y es que, por ejemplo, yo no acepto, digamos, todas las reconstrucciones tal como las planteaba Constella, por ejemplo. Y lo mismo con las misumalpas y las lencas, aunque menos, en menor medida. Entonces aquí tenemos el número 2, donde ilustra también para que tengan una idea
de las lenguas que él en su comparación utiliza 20 lenguas, ahí aparecen 18, el Pech, llamado Paya de Honduras, el Rama de Nicaragua, el Malecu, el antiguo Huatuso, aquí de Costa Rica, el Bribri o Bribri, el Cabecar, el Naso, llamado también Terra o Teribe, el Boruca o Brunca, el Dorasque, el Chángena, el Guaimí, ¿cómo es que lo llaman? No, de verdad también. El Bocotá, o Uglere, el Cuna, el Muisca, el Tunebo, el Coqui, el Damaná, el Atanques, el Ica, el Ete, y aquí son, él compara 20, aquí hay 18, ¿verdad? Simplemente esas dos no tenían cognado ahí, pero para que tengamos una idea de la cantidad de lenguas que son. Las Misumalpas son 5, ahí aparecen 4, ¿verdad? Son el que aparece, el que falta es el Misquito, precisamente, Misumalpa, Misquito, Matagalpa, Sumo y el Ulua y el Cacopera. El Cacopera, lengua extinta desde El Salvador, el Matagalpa de, ¿cómo se llama? De Honduras, también en Nicaragua al parecer, y el Sumo y el Ulua de Honduras. Y el Lenca, bueno, como su nombre lo dice, el Lenca salvadoreña y el Lenca hondureño en los respectivos países. Entonces vean que de la reconstrucción de BAU, BU y P por la aplicación del método comparativo, ¿verdad? Y las correspondencias sistemáticas se puede reconstruir BAU. Bueno, yo entonces lo primero que hice, y por eso realmente se alargó un poquito digamos, se cambió un poco el plan de la reconstrucción, me viene la necesidad de reconstruir la protolengua del Xinca. Entonces el Xinca tiene 4 lenguas distintas, pero en realidad cercanamente, digamos, relacionadas. Y la reconstrucción realmente fue lo que me permitió a mí establecer realmente una comparación con mayor certeza, que yéndome a, digamos, alguna de esas variedades. Es algo que tengo que decir. El, estas lenguas entonces se llaman así, ¿verdad? Xinca, porque incluso se hablaba de una sola lengua, porque como eran muy semejantes y en realidad había poca información, por eso el Xinca que se proponía también, que estaba relacionado, era difícil, digamos, como probar, pero a partir, digamos, ya sobre todo del 2015, que hay mucho más material recogido de las distintas variedades, entonces creo que fue posible tener, como ya veremos, esa certeza de la relación con las lenguas chibchas. Y entonces eso corresponde a los lugares, a las ciudades donde se quedan, ¿verdad? Los resabios o, digamos, los últimos hablantes de esa familia lingüística, ¿verdad? Que es bueno, aquí lo ponemos. Bueno, por aquí, pero no lo leo. Guatapán, Chiquimulillas, Huamaitepeque y Yupiltepeque, que como ustedes pueden ver, se encuentran en el sur de Guatemala. Ven ustedes que Guazapacán, Chiquimulilla y Huamaitepeque en el departamento de Santa Rosa y Yupiltepeque en el de Jutiapa. Ese ya es una lengua extinta, creo que ya en el siglo XIX no está. Entonces, de hecho, los hablantes bueno, que quedan son ya ancianos y aproximadamente, según las cuentas, aunque eso siempre es difícil de determinar, hay como unos 250 hablantes de esta lengua, que no les gusta hablar mucho tampoco. Bueno, entonces aquí ven el número 2, donde ya se agrega también el proto-xinca. Ven ustedes que yo reconstruyo P más una I larga, comparando el xinca de Guazapacán, el de Humaytepeque, el de Yutiltepeque y, bueno, que eran para los que hay información que están ahí emparentados. Algo, digamos, fundamental
para esta reconstrucción es que se tienen que justificar aquellos elementos de la palabra, digamos, en la palabra que no forman parte del étimo emparentado. O sea, eso hay que hacerlo, porque si no, digamos, o sea, no, pero eso lo hace con los comparatistas, es decir, usted no puede llegar y decir que, por ejemplo, yo estoy comparando ahí nada más pi en IAR sin justificar que AR es un marcador de numerales, ¿verdad? Porque entonces no habría la correspondencia. Entonces, haciendo lo que está ahí marcado en negro, digamos, el protosync en todos los casos, es precisamente cuál es la parte, digamos, el radical que corresponde al étimo reconstruido. Por supuesto que aquí no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero en todos los casos existe esa justificación. Bueno, no en todos, en la mayoría. Entonces aquí nada más rápidamente vamos a mostrar, para que no quedar como en el aire y que simplemente me crean, algunas de estas reconstrucciones. Entonces ven ustedes aquí su para el concepto de chupar, mamar o teta. Entonces en el profesor Chinca, vean, una africada glotalizada seguida de una vocal larga, U. En protochipcha, la africada con la vocal U y una oclusiva glotal en protomisumalpa, una fricativa y U, y en protolenca, una africada glotalizada y U. Bla, 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 ahí está. Entonces, otro ejemplo, aquí para este, que se reconstruye, es una reconstrucción, digamos, todavía tentativa, ¿verdad? Da o dai, nasal o no nasal. Ya veremos que eso de la nasalidad es, digamos, determina haces de correspondencias diferentes. Entonces, en protoshinca, ahí lo tenemos, no voy a irme a eso, pero está este o el artículo definido, en protochipcha aquí, este, etcétera, en misquito este, en protolenca este, entonces ahí está la. Después, otro ejemplillo, ardilla. Vean en protoshinca una fricativa retrofleja, shuru, en protochipcha su, en protomisumalpa su y en protolenca sur. Ven que esa R, ya por otros haces de correspondencias, corresponde a una D. Ok, son ejemplos. Yo reconstruí, digamos, hasta el momento yo he reconstruido en una primera etapa 35 cognados, que no es poco. No es poco porque cuando ya las relaciones son, digamos, temporalmente, digamos, bastante divergentes, entonces el número de cognados baja mucho. Por ejemplo, según Suárez, a nivel de filo, incluso de microfilo, ¿verdad? Se da un máximo de un 12%, o sea, de 1 a un 12%. De 1 a un 12%. Cuando hablamos de familias lingüísticas, entonces ahí, perdón, de una estirpe del 12 al 36%. Y del 36 al 80% familia lingüística. Del 81 en adelante, entonces ya son dialectos de una misma lengua. Bueno, por supuesto que eso es un decir, porque las lenguas no es que ya 80 y medio, y entonces, ¿qué es lo que es? ¿Verdad? Ya nosotros sabemos cómo funciona esto. Pero lo que quiero aquí rescatar es que 35 no es poco, pero de todos modos, lo importante aquí no es la cantidad, sino lo importante son las correspondencias sistemáticas. Cuando usted se encuentra correspondencias sistemáticas, entonces eso es una muestra inequívoca de un emparentamiento. El problema de las correspondencias sistemáticas es que se dan también en los préstamos, por supuesto. Si usted tiene Schule, School, Wine, Wein,
hay correspondencias sistemáticas, ¿verdad? Pero es un préstamo de latín en inglés y en alemán, ¿verdad? Entonces, aquí es donde sí es importante, digamos, que esos correspondencias sistemáticas se den en rubros de vocabulario básico, o al menos que no sea cultural. Lo que pasa es que es un poquito problemático, ¿verdad? Porque lo que es cultural habría que ver. Por ejemplo, uno se puede encontrar el étimo desde las lenguas chocóes hasta el xinca, digamos, el mismo, ¿verdad? Que es una base que probablemente sea eh, eh, aipa, digamos, aipae. El problema, pero es la palabra para maíz. Entonces, no es una palabra, no es una palabra, es una palabra cultural, y por más que uno diga, bueno, probablemente sea antigua, bueno, pero tan antiguo es cool como Schule, ¿verdad? Entonces, no nos sirve, en realidad, digamos, como una prueba. Pero cuando usted tiene, por ejemplo, la palabra para usted, para tú, digamos, o la palabra para el número dos también, yo sé que los sistemas de numeración son culturales, pero los sistemas de numeración, no números bajos. Bueno, en fin, está el famoso, la lista de 40 rubros, ¿verdad? Del vocabulario más básico, y entonces por ahí. Por ejemplo, ardilla, para mí no califica tanto, me parece que es una palabra cultural, por más que uno dijera, ¿no? Que la ardilla no la van a tocar, ¿verdad? Incluso el piojo, bueno, me parece que sí califica, obviamente, el número uno, ¿verdad? Pero ahí es donde también uno encuentra con que el piojo del Chinca la lengua de las lencas, ¿verdad? Creo que, sí, las lencas, es el mismo que lo encontramos en las lenguas utoaztecas o yutonaguas. Entonces también uno dice, bueno, ahí que Dios nos agarre confesados. Entonces es como una, digamos, eh, un equilibrio ahí entre correspondencias sistemáticas y que el vocabulario no sea cultural. Bueno, aquí está la reconstrucción del macrochipcha, digamos que yo hago, es diferente de la reconstrucción del lemechí que hace Adolfo. Por ejemplo, Adolfo reconstruye, yo reconstruyo 6 vocales, él reconstruye 4 vocales más porque tiene E y O, y también nasales. Digamos, la comparación no permite reconstruir ninguna E ni ninguna O. De hecho, él había reconstruido un principio para el número 2, Bo, en el macrochipcha. Después él mismo echó para atrás con el Bao, pero en otros lo siguió manteniendo, ¿verdad? Y yo no puedo reconstruirlo para eso. En cuanto a las consonantes, también difiero en otras cosas. Digamos, él reconstruye una protovibrante y no me da para reconstruir una protovibrante. Lo más es una lateral, digamos. Y otra cosa que con el Shinka no he podido reconstruir de manera segura es una protocad. Sin embargo, lo dejo ahí porque sí aparecen protocas, pero sospechosamente, digamos, por ejemplo, con tortuga, pero a mí me parece que es un préstamo, ¿verdad? Porque sí aparece uno con K, tortuga en lenguas chipchas y es, bueno, que otra cosa también. Si yo comparo nada más el Xinca con las lenguas lencas, o sea, no son 35, son el triple. Pero el problema de eso es, digamos, la cercanía y por lo tanto que puede haber difusión y préstamos, ¿verdad? Cuando ya encuentro una cantidad o un término que aparece en el Xinca y aparece también en las lenguas chipchas, digamos que eso es lo que yo más, digamos, me basé en estos primeros 35, entonces creo yo que ahí hay una mayor certeza de que puedan ser palabras, digamos, del antepasado, ¿verdad? Porque entre medio estaba, más ni menos que las lencas y las misumalpas sobre todo. Bueno, y además la reconstrucción de la oclusiva glotal y de la aspirada solamente se basa en el protochipcha. Entonces, en realidad, digamos que tienen una, digamos, probabilidad débil de que existe en la protolengua, pero habría que ver, por supuesto. No aparecen las misumalpas, no aparecen las lencas, no aparecen el xinca tampoco. Que por cierto, también las glotalizadas
evidentemente eso es un rasgo arial, ¿verdad? Tomado de las lenguas mesoamericanas, ¿verdad? Entonces, nada más para terminar, vean ustedes acá, correspondencia sistemática, no las voy a decir todas, ahí ustedes las tienen en las oclusivas, pero son bastante sistemáticas. Ven ustedes, por ejemplo, PM corresponde a Proto-B en Proto-Chibcha, lo demás en Proto-Lenca. Y vean que pasa lo mismo con la Proto-D. Tenemos T y N. ¿Ven? Y hay Proto-T también. Bueno, ahí lo que les decía de la oclusiva glotal. Después en las fricativas, ven ustedes, S corresponde siempre a S. Y hay una fricada que corresponde a fricadas, con excepción del Misumalpa. Y ¿cómo se llama? Bueno, y lo que les decía de la fricada. La lateral L corresponde a la vibrante de Protochibcha, de Constenla, Misumalpa R y Protolenca L, y una aproximante que igual aparecen todos. Y entonces, digamos que a la llegada de los españoles, este sería el territorio Xinca, Lemichí y Chocó, digamos que ahí metí en su momento. Como ven ustedes, bueno, ya ustedes saben, ¿verdad?, que estos mesoamericanos, ¿verdad?, los hablantes de lenguas otomanguenses y bueno, los náhuatl esos, ¿verdad?, llegaron a partir del año 500 y ahí, bueno, se fueron empujando a través de la costa pacífica, y a la llegada de los españoles había mexicanos ahí en Bocas del Toro, ¿verdad?, famosos sicuas, los extranjeros. Ahora, otras posibles relaciones externas. Bueno, como digo, se han propuesto con más de 20 familias. Con Stanley Margerie, digamos, bueno, no son los primeros que lo proponen, ¿verdad? Ya ha sido propuesta la relación con las familias Chocóes, pero ellos dan indicios, digamos, bastante esperanzadores de una relación de, entonces, el Michí con las lenguas Chocóes. Holt había propuesto también lo mismo con la familia Panotanaca, y el amigo de Carlos Sánchez, Matías Pache, con la familia Macroyé. Yo estuve revisando, digamos, haciendo una pesquisa sobre eso, y me parece encontrar correspondencias sistemáticas con la familia Chocó, que se habla en Colombia, digamos, parte, digamos, occidental de Colombia, con la familia paesana, que la llamo, ¿verdad?, que es el Páez y sus amigos, ¿verdad?, que han sido propuestos, ¿verdad?, como por ejemplo las lenguas barbacoas y otras más, el andaquí, por ahí. El arawak, que no ha sido propuesto por nadie, me parece encontrar también. Bueno, la familia paisana también es de Colombia, digamos, del sur de Colombia, y la familia arahuaca, por supuesto, es una familia que se extiende por Brasil, las Guyanas, Venezuela, e inclusive, ustedes saben, el famoso taíno, ¿verdad?, donde llegaron los españoles, pero parece que el lugar de origen de la familia arahuaca es el noroeste del Brasil, digamos, colindando con, en la frontera con Colombia, digamos. Por supuesto, se extendió, ¿verdad?, no solo para arriba, sino que eso es también para el sur de Brasil, hacia, bueno, las Guyanas y el norte de Brasil. La familia Panotanaca, bueno, en realidad son dos familias, es una macrofamilia. Son lenguas que se hablan en Perú, en Bolivia, e incluso llegaron a hablarse en Paraguay, y en Brasil también. Y la familia Macroye, ¿qué les voy a decir? La familia Macroye es más bien, digamos, como la altura de
Goiânia, por ejemplo, sería más bien como, diríamos, como el sur de Brasil, digamos. Y de eso yo no digo nada, que ahí la verdad es que por lo que vi no me convence mucho, sinceramente, porque es como, no son correspondencias sistemáticas. Sí, claro, esto se parece y este se parece aquí, pero correspondencias sistemáticas como los que he encontrado yo con la familia paisana, con la Arauaca y la Panotanaca, digamos, no he llegado a encontrarlo, pero por respeto lo pongo ahí. Y entonces, si tomamos en cuenta ya, digamos, quitando las macro Y y la panaca, ese sería, digamos, como el dominio, el territorio, como ven ustedes, Xinca, Lemichi, Chocó, Páez, Arahuaca. Y ya para terminar, Adolfo Constenla decía, criticando los emparentamientos externos de la familia Chicha. Bueno, es que si los tomamos en serio, tendríamos que decir que Chicha está relacionado con todas las lenguas americanas. Ustedes saben muy bien que existe la teoría, ¿verdad?, del protoamerindio, que aunque no está probado y probablemente no pueda probarse porque si estamos hablando que un macrofilo es el 1% del vocabulario básico, nunca vamos a tener seguridad si esa semejanza que se ha propuesto se debe a préstamos o inclusive a la casualidad o al emparentamiento. Pero lo que está claro también es que desde el punto de vista antropológico y genético, las familias NADN del norte, los atabascanos y esa gente son distintos del resto de los que están para abajo que nos enseñan nosotros. Bueno, muchas gracias.